y comunica directamente a la laringe a través de los senos piriformes. Si me preguntan cuáles son los músculos que van a constituir la faringe, veríamos que son estos principalmente, este y este, que se llaman constrictores, porque la contracción de estos músculos ayuda a que el bolo alimentario que ha pasado de la cavidad bucal a esta parte del tubo digestivo continúe en una dirección descendente hacia un tubo bien formado a partir de la sexta vértebra cervical, conocida como esófago. Vamos a notar de una vez algunos mnemotécnicos que no hemos visto con ustedes para hablar de que la faringe, sus músculos son músculos faringios. Número 1, salpingofaringio. Número 2, estilofaringio. Número 3, palatofaringio. Y número 4, constrictores sumi, superior, medio e inferior. Si subrayamos en el número 1, sal de salpingofaringio. En el número 2, es de estilofaringio. En el número 3, pa de palatofaringio. ¿Sí? Y el número 4, constrictores superior, medio, inferior. Ya tenemos a todos los músculos de la faringe, que por lo general son inervados por el glosofaringio, ¿sí? Algunos de ellos también por el vago, pero principalmente por el glosofaringio. Músculos faringios. Vemos en esta parte lateral las vainas carotídeas, que ya sabemos que es vaca jugum, donde se va el vago en sentido posterior, la carótida primitiva junto con la carótida interna, y la yugular interna hacen los 4 componentes de los paquetes vasculonerviosos laterales del cuello. Bien, continuamos. Si nosotros vemos en esta vista lateral y vemos directamente a la lengua y vemos una serie de músculos que vienen directamente hacia la lengua y otros que normalmente vienen de la apófisis estiloides hacia el yoides, estilo yoideo, de la ranura digástrica al yoides y del yoides a lo que es la fosa digástrica, digástrico con vientre anterior y vientre posterior, al suelo o diafragma de la boca, miloyoideo, a las dos fosas susú, sublingual debajo de la lengua y submaxilar debajo del maxilar, podríamos ver directamente que el músculo que viene de la apófisis estiloides y viene hacia la parte posterolateral de la lengua, ese corresponde al estilo gloso. ¿Alguna pregunta? Muy bien, Todo bien. continuamos. Vemos una vista anterior de muchas cosas interesantes que no hemos visto aún y que el día de hoy es momento para hacerlo. Vemos un hueso que parece un pequeño murciélago de frente con sus alas extendidas en sentido posterolateral. Es un cuerpo con una pequeña cresta vertical y con 2 astas menores y las astas mayores que se proyectan hacia atrás y hacia afuera. Vemos que el yoides es el único hueso que se encuentra en C3 o C4 que no se articula con nadie. Sin embargo, recibe múltiples músculos por abajo y múltiples músculos por arriba. Por abajo es este y por arriba yo dije genes de grupo infra y suprayoideo respectivamente. El yoide normalmente va a estar unido hacia abajo por una membrana tiroidea que va a estar atravesada siempre por este paquetito que está acá, que se llama paquete vasculonervioso laringio superior. Y la arteria, la vena y el nervio laringio superior harán que cuando estemos ante un cadáver y quitemos las estructuras, parece que le pegaron un balazo a la membrana tiroidea a cada lado de la línea media. Ese es el orificio a través del cual se encuentra el paquete vasculonervioso laringio superior. Vemos un escudo aquí, ¿verdad? Que también podría ser un libro si estuviéramos en sentido posterior abierto, y esto es el cartílago tiroides.
Presenta un borde superior con un ángulo entrante o saliente, dependiendo cómo lo veamos. Entrante si vamos a entrar y saliente si venimos de atrás hacia adelante, es lo mismo. Tiene un borde inferior y hacia atrás estas alas mayores rematan con un borde posterior. Aquí hay un músculo que se llama cricotiroideo, que corresponde a un par de músculos de los 14 músculos que vamos a ver el día de hoy de nuestra laringe. Vamos a hablar un poquito de la laringe aprovechando que estamos por acá. La laringe es una parte del aparato respiratorio que su topografía va de C3 a C6. O sea que estamos prácticamente hablando de que si abrimos la boca, estamos en C2 a C3. El cartílago más alto de la laringe es la epiglotis, que se encuentra detrás de la lengua y se encuentra a la altura de C3. Dijimos que había un espacio entre el dorso de la lengua y la cara anterior de la epiglotis, conocido como vallécula, donde ocasionalmente residuos de alimentos se quedan en ese sitio y pueden provocar halitosis. También dijimos de que normalmente la laringe presenta para su estudio 9 cartílagos, 3 impares que son anteriores, vamos a mencionarlos. La laringe presenta 9 cartílagos, 3 impares. Número 1, tiroides, altura entre paréntesis C5. Número 2, epiglotis, se inicia en C3. Cricoides, que se encuentra a la altura de C6. El mnemotécnico de los cartílagos impares anteriores de la laringe sería TEC, la T de tiroides, la E de epiglotis y la C de cricoides. Pero hacia la región posterior, encima de lo que corresponde el cartílago cricoides, donde vamos a ver una vista posterior ahora que veamos la laringe, van a estar unos cartílagos pares que se llaman aritenoides, otros que se llaman cuneiformes y otros que se llaman corniculados. Y mi mnemotécnico de esos 6 cartílagos que están en sentido posterior sería aritenoides, subrayamos la A. Cuneiformes, subrayamos CU. Corniculados, subrayamos CO. Los 3 pares posteriores que forman la laringe como cartílagos, su mnemotécnico es ACUCO, que es aritenoides, cuneiformes y corniculados. Muy bien, entonces vamos a tener acá una glándula importante que está delante de lo que es la tráquea y presenta un istmo que une a 2 lóbulos de aspecto piramidal de cada lado. Y vamos a ver que este istmo está pasando delante de C2 y C3 cartílagos traqueales, no vértebras cervicales. ¿De acuerdo? Delante de los cartílagos traqueales C2 y C3, ahí está pasando el istmo, y de su porción media superior en ocasiones aparece un lóbulo adicional que se llama lóbulo piramidal, que va en dirección ascendente. Aprovechamos ver a los músculos, escalón anterior, y aprovechamos ver al nervio frénico que desciende en sentido anterior a él. Y podemos ver que entre el escaleno anterior y el medio estaría normalmente el triángulo escaleno, donde va a estar el plexo braquial y la arteria subclavia. Y también podríamos ver nosotros de que 1, 2 y 3 ramas del callado de la aorta trocasu. Y aquí arribita veríamos unos orificios que es el resultado del paso del paquete vasculonervioso laringio superior. Finalmente, las vainas carotidias sería vaca yugon de vago, carótida primitiva e interna y yugular interna. Bien. Esta es la representación clínica de cómo estaría la glándula tiroides y al mismo tiempo cómo están estos músculos cricotiroideos, que son músculos pares, que son 2 de los 14 músculos de la laringe.
Ahora que vayamos viendo la laringe, vamos a hablar nuevamente de sus cartílagos, de su topografía, de las partes internas, de su irrigación, de su inervación, de las funciones musculares que tiene la laringe que nos permiten lo que es la fonética, nos permiten hablar. ¿Ok? Bueno, esta es una vista posterior en donde encontramos muchos detalles importantes. Veamos. Encontramos el constrictor superior, constrictor medio, constrictor inferior, un raspé faríngeo en la vista posterior y luego a la altura de C6, esto que era un tubo abierto en sentido anterior se convierte en un tubo cerrado que corresponde al esófago, de la misma forma como la laringe se acaba para convertirse en tráquea, de la misma forma como la arteria vertebral empieza a dirigirse en forma ascendente por la columna cervical, de la misma forma como la carótida primitiva entra en contacto con el tubérculo anterior de la apófisis transversa y de la misma forma como el vago abandona normalmente aquí lo que es la vaina carotidia para dirigirse a lo que es el esófago y situarse el vago izquierdo en sentido anterior y el vago derecho en sentido posterior. Continuamos. Una cosa muy importante es que las glándulas, la glándula tiroides que presenta sus lóbulos tiroideos, en su región posteromedial presenta dos pequeñas lentejitas de cada lado, que son las glándulas paratiroides, que son importantes para el metabolismo del calcio y del fósforo. Entonces, eso es importante en la endocrinología y cuando se va a operar un cáncer de tiroides, hay que tener mucho cuidado de que no se vaya a hacer una extirpación accidental de las glándulas paratiroides que podrían provocar descalcificaciones importantes y al mismo tiempo fracturas patológicas por debilidad del hueso. También es importante ver aquí cómo la membrana tiroidea es atravesada por el paquete vasculonervioso laríngeo superior y también es importante ver cómo aquí tenemos un esófago y por delante tenemos una tráquea y vemos perfectamente bien esos nervios que van a regresar a la laringe. Uno lo tenemos acá y el otro lo tenemos de este lado y son los nervios laringeos recurrentes que proceden del neumogástrico. Y para acordarnos rápidamente del mediastino superior, dijimos que tres cabras recurren al timo, pues resulta que recurren es del nervio recurrente, la N es del neumogástrico decimopartenial, y las tres era tráquea y esófago con callado de la aorta, callado de la ácidos, cava superior, brachiocefálicos, ¿sí? Timo, todo eso estaban prácticamente como un hemotérmico del mediastino superior. 2 horas después. Hasta acá donde hemos llegado. ¿Tienen ustedes alguna duda, alguna pregunta? Estoy yendo muy rápido, estoy yendo bien. Me gustaría escuchar algún comentario. ¿Qué dice Carlos? Nada más quiero saber qué decía lo de la membrana tiroidea. ¿Qué era lo que lo iba a atravesar? O sea, el paquete El paquete vasculonervioso laríngeo superior. La laringio arteria, superior. la Ok, vena y el nervio laríngeo superior. ok, entonces laringio superior. Ok, muchas gracias. Arteria, vena y Eh, nervio. Raquel, ¿alguna pregunta? Ricardo, No, ninguna, maestro, ninguna. Todo bien. Alejandro. Ninguna, maestro, todo bien. Ok, continuamos entonces. Doctor, antes de seguir avanzando, los cartílagos de la laringe, los pares que son posteriores, los de aritenoides, lo de AQCO, Sí, ¿tienen ahorita. alguna como posición específica como Sí, sí, los sí, pares? sí. Ah, Sí, los vamos a ver ahorita y los vamos especificando perfecto. y lo volvemos a repetir. Sí, Gracias, en gracias. esta parte lo vemos, sí. Muy bien. Aquí, por ejemplo, estamos viendo cómo se está traccionando una glándula tiroides a través de su lóbulo derecho
Y estamos viendo un montón de vasitos importantes, que es la tiroidea superior y la tiroidea inferior, que los cirujanos de cuello saben que las anastomosis de estos vasos nos llevan a la localización de estas pequeñas glándulas que son las paratiroides. ¿De acuerdo? Así que una cosa importante en cirugía de cuello es que las anastomosis de la tiroidea superior con la tiroidea inferior más o menos nos dan el punto de localización de las glándulas paratiroides. Ok, les presento ahora a la laringe tal cual, ¿sí? El autor, el Netter, nos brinda la oportunidad de ver como si fuera una máscara con sus ojitos acá y sus ojitos de acá. Esa es la membrana tiroidea perforada por el paquete vasculonervioso laríngeo superior. Esa es una laringe típica donde encontramos que esto que es el yoides, que no sé por qué razón lo discriminaron y no lo pusieron como parte de la laringe, que es tan importante, pero muy importante, ¿verdad? Por esa membrana tiroidea que está por allá. Y también otras membranas que van viniendo por abajo, que van manteniendo unido a la laringe con lo que es la tráquea, los movimientos prácticamente de inspiración, de expiración, de eglución, de todo eso. Pero a la pregunta específica que me hicieron hace un momento es que el mnemotécnico de los tres cartílagos impares anteriores es T de tiroides, E de epiglotis y C de cricoides. Esta está a la altura de C3, esta está a la altura de C5, esta está a la altura de C6. Pero al mismo tiempo el autor nos hace un cartílago tiroides transparente que nos permite ver a unas zapatillas de duende. Vean ustedes, unas zapatillas de duende con sus cascabeles acá arribita. ¿Sí lo ven? Estas estructuras que están ahí atrás son los aritenoides que están sobre la lámina de lo que es el cartílago cricoides. Y decíamos en algún momento que el cartílago cricoides parece un anillo de sello. Y en algún momento en el salón les pregunté que qué era un anillo de sello. Y les dije, es anillo de graduación que tienen una plaquita donde ponen egresado de la UADY o egresado del Piaget o egresado de cualquier escuela. Eso hace que la parte posterior, porque acá el arco anterior es estrecho, pero la parte de atrás, vean de qué tamaño está la lámina, todo esto en la parte de atrás, y encima de ellas están asentados estos aritenoides, y encima de ellos están los corniculados, como si fueran cascabeles de zapatillas de duende, ¿sí? Y por delante están los cuneiformes que vamos a ver, y por eso el mnemotécnico dice acuco, aritenoides, corniculados y cuneiformes que ahorita vamos a ver. Bien, ahora los vemos en sentido posterior, ahora ya no queda nada a la imaginación, y podemos ver que el epiglotis presenta un aspecto de una raqueta de tenis, ¿correcto? Con múltiples perforaciones por donde entran vasos sanguíneos, y donde vamos a encontrar que este está unido ahí adelante al yoides por un ligamento yoepiglótico, como también aquí adelantito habrá un ligamento tiroepiglótico, ¿sí? Y también en la lengua habrá uno que se llama gloso epiglótico, o sea que este cartílago de epiglotis no está así nada más asentadito y pegado a la laringe, sino que está fijo a través de ligamentos a diferentes partes de la laringe y de la lengua. Pero veamos la parte posterior de un cartílago cricoides que anteriormente era delgado con arco anterior. Esa estructura es la lámina y aquí se presenta una cresta de la lámina que va a dividir en dos áreas de aspecto cuadrangular, donde va a haber un músculo importante que se va a originar de aquí y va a terminar en esta apófisis externa del aritenoides. Y el músculo se llamaría cricoaritenoideo posterior. Y cuando este músculo se contraiga y este músculo se contraiga, los aritenoides se dirigirán hacia afuera y será el único músculo ADD o separador de las cuerdas vocales, cricoaritenoideo posterior. Pregunta de examen en primero, pregunta de examen en cuarto, pregunta de examen nacional. En fin, es una pregunta de examen que el único músculo abductor, ABD, que separa las cuerdas vocales es el cricoaritenoideo posterior, que ahorita a lo largo de esta plática lo vamos a conocer. Abajo pueden ustedes ver aquellos cartílagos traqueales en forma de C,
que están abiertos en sentido posterior, pero cerrados por un músculo liso, como se puede ver a este nivel, con un calibre o un tamaño aproximadamente, gracias, de 1 centímetro, porque la tráquea está formada por 16 a 20 cartílagos traqueales. Fíjense cómo encima de estos zapatillos de duende existen estos como si fueran unos cascabeles, que son los corniculados, y por delante, aquí siguiendo las cuerdas vocales que no las hemos visto todavía, estarán los cuneiformes. A, U, CO, que es aritenoides, cuneiformes y corniculados, son prácticamente los 3 pares de cartílagos de la laringe. Y los 3 impares sería TEC, tiroides, epiglotis y cricoides. Si nosotros vemos solamente al cartílago cricoides, esta sería su parte anterior. Vean qué perfecta se ve. Y vean como un anillo de sello, qué amplio es esto, que es la lámina, y cómo están asentados los aritenoides. Y encima de ellos se encuentran los corniculados, porque los cuneiformes están un poquito adelante hacia las cuerdas vocales. Muy bien, vamos a ver qué sigue. Aquí vemos una vista lateral en donde vemos cómo se puede ver el arco anterior del cartílago cricoides y la parte posterior, que es la lámina, que está amplia y bien definida. Aquí habrá un músculo cricoaritenoideo lateral que después vamos a ver entre cricoides y aritenoides. Y ahí atrás cricoaritenoideo posterior y acá cricotiroideo. Entonces vamos a encontrar que criatití. Son 14 músculos que vamos a ver, pero ahorita les vamos a ir numerando cuáles son y de qué forma actúan. Ya se dieron cuenta que hay una membrana que se llama cricotraquial, una membrana que se llama cricotiroidea, una membrana que se llama tiroidea, y que todo esto mantiene una unión entre estos cartílagos y el yoides, muy importante en el desplazamiento hacia arriba y hacia abajo de esta parte del árbol respiratorio. Continuamos. Hacemos un corte, ¿sí? Y entonces empezamos a ver los ligamentos vocales, ¿sí? Que está relacionado con las cuerdas vocales, ¿sí? Y vamos a ver entonces que se va del aritenoides y se dirige como que se va al epiglotis. Entonces se llaman ligamentos aritenoepiglóticos, ¿sí? Y ahí hay un músculo que vamos a ver que se llama músculos aritenoepiglóticos. Y también vamos a encontrar unos que van del tiroides a otras partes con diferente nomenclatura. Hace un ratito les dije cómo está el ligamento que va del yoides al epiglotis, es un medio de fijación, como hay otro que va directamente del tiroides al epiglotis, y así tenemos tiroepiglótico, yoepiglótico, glosoepiglótico, etcétera, etcétera. Llegamos al maravilloso mundo de lo que es cómo ver nuestra relación de nuestra laringe y esta parte que se encuentra acá de aspecto triangular, ¿sí? Que viene siendo anterolateral a nuestra laringe en sentido posteromedial a las alas mayores de los cartílagos tiroides. Se conoce como seno piriforme, ¿está bien? Pero fíjense muy bien de esta partecita que vamos a ver ahorita acá. Aquí ustedes pueden ver un bultito y otro bultito. Y a estos se llaman corniculados, que están en el vértice de los aritenoides, ¿sí? Y siguiendo estas cuerdas vocales que están viendo por acá, estos repliegues aritenoepiglóticos, aparece otro abultamiento que son los cuneiformes, ¿de acuerdo? Entonces ya tienen ustedes los 3 cartílagos pares de la laringe, que era aritenoides, cuneiformes y corniculados. Y aquí pueden ver al cricoaritenoideo lateral, único músculo abductor de la laringe. Y aquí vamos a ver que va de un aritenoides al otro aritenoides y se llama aritenoideo o interaritenoideo, que tiene 2 tipos de fibras, oblicuas y transversales, y es el principal aductor de las cuerdas vocales, o sea, es el que nos va a aproximar las cuerdas vocales. Mientras que el cricoaritenoideo posterior
nos va a separar las cuerdas vocales como único ABD porque todos van a actuar acercando las cuerdas vocales, excepto el cricoaritenoideo posterior, que será el único abductor de las cuerdas vocales. Y entonces vemos acá a los músculos, ¿verdad? En la parte de cricotiroideo, ¿correcto? Y entonces vamos a ver el cricotiroideo, muy importante en su acción, va a ayudar a fijar aquí a lo que es este hueso, este cartílago hacia abajo, igual del otro lado, para que las cuerdas vocales tengan una mayor fijación y al mismo tiempo puedan, por la acción de otros músculos, acercarse o alejarse y emitir sonidos agudos o graves, dependiendo de la intensidad de la contracción de los músculos que vamos a ver después. Y entonces vemos aquí, ¿verdad? Que el músculo que se encuentra acá, fíjense muy bien, dice tiro de tiroides, aritenoideo. Este músculo, y acá arriba va a haber otro que se llama tiroaritenoideo superior y tiroaritenoideo inferior, que vienen siendo músculos que van a estar en el espesor de las cuerdas vocales que no hemos visto todavía, lo vamos a ver ahora, ¿correcto? Veamos pues eso para no quedar así con dudas ni nada. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver una vista superior en donde están viendo aquí a la parte del cartílago cricoides, de la lámina, ¿correcto? Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver a los aritenoides y aquí pueden ver la parte del cartílago, ¿verdad? Si es prácticamente un cartílago tiroides en forma de escudo o un cartílago cricoides que está abajo, es de la parte posterior en donde encontramos a este anillo de sello que corresponde al cricoides. Vemos un músculo que va de aquí al aritenoides, cricoaritenoideo posterior, pero vemos a estos que van de un lado a otro lado uniendo los aritenoides, aritenoideo, ¿sí? Y vamos a encontrar que si va del tiroides al aritenoides, vamos a tener dos cuerdas vocales, unas superiores o falsas y unas inferiores o verdaderas. Vean ustedes que la distancia entre este y este es mayor que entre este y este. Las cuerdas vocales superiores llevan al tiroaritenoideo superior en su espesor y las cuerdas vocales inferiores llevan al tiroaritenoideo inferior. Pero si me preguntan, ¿cómo se llama este espacio triangular entre las cuerdas vocales inferiores? Esa es la glotis, ¿correcto? Entonces, eso es lo que se va a cerrar normalmente en los momentos que tragamos algún alimento. Se cierra la glotis, la epiglotis también queda por encima y los alimentos van a pasar de la boca hacia lo que es la parte del tubo digestivo, específicamente la faringe. Movimientos de acercamiento y de alejamiento de las cuerdas vocales. Se ve perfectamente bien cómo están los músculos, ¿verdad? Constrictores de la faringe y también se puede ver prácticamente cómo se encuentra este nervio laríngeo recurrente, nervio laríngeo superior, cómo perfora la membrana tiroidea. Aquí se ven los nervios laringeos recurrentes, ¿correcto? Se ve como si fuera una carita aquí con sus ojos cerraditos. Estos son los cricotiroideos laterales, ¿sí? Y aquí tenemos trocasu. Y aquí estamos viendo a lo que es el nervio que regresa, que sube y se llama nervio laríngeo recurrente, ¿verdad? Que va a llamarse recurrente porque regresa y laringio pues porque va a la laringe. Pero también acá se ve esta dilatación proximal de este vaso. ¿Qué vaso será? ¿Qué vaso será? Es la carótida La interna. carótida. Esta es la carótida interna y eso se llama seno carotidio, que no hay que confundirlo con cuerpo carotidio, que es tejido nervioso en la bifurcación de la carótida común.
En cambio, la dilatación de este vaso se conoce como seno carotidio y este es un vasoreceptor a diferencia del otro que es un quimioreceptor. ¿Alguna pregunta? Antes de pasar a la vista, vamos a decir cuáles son los músculos de la laringe. ¿Correcto? Vamos a anotarlos. Y vamos a decir cricotiroideo. Entre paréntesis 2. Cricotiroideo. Cricoaritenoideo posterior, entre paréntesis 2. Entre paréntesis único ABD de las cuerdas vocales. Cricoaritenoideo lateral. Aritenoideo. Ariteno epiglótico. 2 también. Todos son de 2. Tiro aritenoideo superior. Tiro aritenoideo inferior. Vamos a hacer el mnemotécnico. Subrayamos CRI de cricotiroideo. Subrayamos CRI de cricoaritenoideo posterior. Subrayamos CRI de cricoaritenoideo lateral. Subrayamos la A de aritenoideo. Subrayamos la A de ariteno epiglótico. Subrayamos T de tiro aritenoideo superior. Y subrayamos T de tiro aritenoideo inferior. Y entonces decimos que cría, a, titi, son los 14 músculos que tenemos en la laringe. Cría, a, titi. Los nombres son 7, pero como son pares, son 14. Por Son supuesto. los Pumas. Claro. Ok, gracias. Muy bien. Y acá entonces, vemos, porque no veo ni una diapositiva que me haga la atención, que acá en el interior de la laringe, nosotros entramos a esta zona conocida como vestíbulo y llegamos a las cuerdas vocales. Y entre las cuerdas vocales superiores y las inferiores o verdaderas hay un ventrículo laringio. Y luego, entre las cuerdas vocales inferiores o verdaderas, ¿cómo se llama el espacio? Espacio Glotis. de... Glótico. Glotis, así es. Y debajo de la glotis, pues sería la región subglótica. Quiere decir que si yo me meto a la laringe, primero voy a pasar al vestíbulo para llegar a las cuerdas vocales superiores y luego voy a pasar a las cuerdas vocales inferiores. Y entre las superiores y las inferiores hay un espacio que se lateraliza, que se llama ventrículo laringio. Y si paso a través de las cuerdas vocales inferiores, ese espacio conocido como glotis, caeré a la subglotis. Entonces, 3 partes tiene la laringe en su interior. Vestíbulo, subrayamos B. Ventrículo, subrayamos D. Subglótica, subrayamos SU. Y entonces decimos que la laringe en su interior presenta 3 partes. BB-SU. Vestíbulo, ventrículo, región subglótica. ¿Está correcto? Sí, doctor, tengo una duda. El espacio que es un triángulo, la glotis, ¿lo llamamos como triángulo glotis o solamente como glotis al espacio? No, o sea, si tú me preguntas qué es la glotis, mi respuesta sería el espacio comprendido entre las cuerdas vocales inferiores o verdaderas. Si quieres que te lo complete más, diría yo que ese espacio tiene una forma triangular
o una base anterior y un vértice posterior, pero eso ya es parte de una descripción. Pero realmente glotis es el espacio entre las cuerdas vocales inferiores y verdaderas, que es un espacio de forma triangular. Ok, gracias. Maestro, tengo Bueno, una duda. sí, Dijo que entre cuerdas vocales falsas y verdaderas hay un espacio que es el ventrículo laríngeo. correcto, Ok, sí, maestro, gracias. sí. Y si vamos de arriba a abajo, primero estaríamos en el vestíbulo, ¿sí? Como cuando vas al dentista y te ponen en tu salita de espera, estás en el vestíbulo, ¿sí? Y luego vas a entrar para que te atienda el doctor o el dentista en este caso, ¿sí? Entonces, la primera parte es el vestíbulo, que es el acceso, la segunda es el ventrículo y debajo de ello la región subglótica. Esas son las tres partes que tiene en su interior la laringe. Muy bien, seguimos. Entramos directamente acá, siguiendo este orden. Vamos a entrar al globo ocular, al ojo, como uno de los órganos de los sentidos más importantes. Bueno, mucha gente cuando empieza a hablar acerca de lo que es este órgano importante que es de la visión, pues podrá entender cómo un cirujano, sobre todo un oftalmólogo, puede a través de su propia vista manejar los estímulos de los músculos de las manos para poder elaborar movimientos precisos y no lesionar estructuras tan pequeñas como cuando alguien quita una catarata o también un relojero que utiliza aumentos puede en un momento dado ver características de una maquinaria de un reloj tan pequeño y poder desplazar con movimientos sutiles el trabajo que efectúa para la reparación del objeto. El órgano de la visión es tan importante como todos los órganos. Todos queremos que nuestro olfato sea al 100, poder detectar que un alimento está malo, poder detectar que hay un olor que no es agradable, poder detectar que el olor es una fragancia especial que quizá está una mujer a 10 metros o un varón a 10 metros porque llega a nuestra mucosa olfatoria y detectamos ese olor. Es una maravilla poder acercarse a comer un alimento y de pronto sentir que hay algo que no es agradable y decir, este alimento está a punto de descomponerse o está descompuesto. Eso nos evita un montón de problemas intestinales, verá, alergias intestinales, intoxicaciones alimentarias y muchas cosas más. Poder tener un oído que nos permita escuchar el mínimo ruido y poder decir, creo que hay algo en la sala o creo que hay algo en el patio, también es una bendición, ¿sí? Poder en un momento dado precisar prácticamente el sabor, el olfato, la vista, la audición, el tacto, la delicadeza de la precisión de movimientos. Pues obviamente eso hace que unos sean diferentes a otros y unos tengan un talento y lo aprovechen y sean perseverantes y otros son talentosos como la mayoría muy flojos, porque se aprovechan de su talento pensando que en cualquier momento pues hacen lo mismo y efectivamente sí lo hacen, pero no van a lograr la perfección jamás. Yo me di cuenta de que nunca fui una persona inteligente, jamás. Fui perseverante y la perseverancia me llevó a tener un poco de inteligencia con la memoria mal empleada en un principio de mi formación y esto me trajo dividendos en el sentido de que hoy, pues yo no necesito estar, si yo voy a dar temas de ultrasonido, ¿de qué quieres? ¿De la cabeza o quieres ultrasonido de embarazo? Yo te doy una plática de ultrasonido de embarazo. Pues si tú me dices, doctor, me gustaría que me dé un tema acerca de lo que es la infertilidad. Perfecto, vamos a hablar de infertilidad. O sea, no tengo que estar recurriendo a mis libros para dar una plática, porque supuestamente soy especialista como ginecólogo, supuestamente soy especialista como imagenólogo y supuestamente también tengo como máster anatomía. Entonces, realmente el poder en un momento dado sacar fácilmente cualquier plática, eso es facilitar la enseñanza. Si yo tuviera que estar preparando los temas para ustedes, no tengo tiempo para eso. Es demasiado lo que hay. Hay muchas consultas, aparte hay muchas cirugías,
hay muchas emergencias, hay muchos compromisos de casa, hay muchos compromisos por hacer. Tenemos que estar más organizados y debemos nosotros gozar cada cosa de la que hagamos. Ahorita vamos a entrar al globo ocular y vamos a ver detalle por detalle lo importante. Primero, el color blanco de nuestros ojos es la esclerótica, ¿correcto? El color de nuestros ojos, que si es azul o si es verde o si los ojos son cafés o de cualquier color, se lo debemos a este pigmento que trae este músculo que se encuentra acá, que es el iris. No lo está dando la córnea. La córnea es la lente que queda acá adelante y forma la sexta parte anterior del globo ocular. Quiere decir que esta sexta parte, si hago otras 5 sextas partes, podré completar mi globo ocular. Quiere decir que la esclerótica forma las 5 sextas partes de mi globo ocular y mi sexta parte anterior la va a formar mi córnea, ¿sí? Pero la córnea es una lente que contra todos los pronósticos no tiene circulación, ¿sí? Pero es altamente inervada, de tal manera que es uno de los reflejos, quizá el último en perderse, cuando de pronto vemos que un sujeto está muerto y le hacemos un reflejo corneal y si responde es que está vivo, así de sencillo, ¿sí? Así que está ricamente inervado, pero no tiene una circulación esa vascular y se nutre de una forma diferente por los capilares que tiene la esclerótica y por el humor acuoso que está en la cámara anterior y otro tipo de detalles que vamos a ver después. Esto que vemos en el centro de la pupila es un espacio redondito que debe de ser idéntico al del otro ojo. Y cuando estas pupilas son iguales, se llama isocoria, ¿sí? Y cuando esas pupilas están diferentes y una está más grande que la otra, se llama anisocoria. Y cuando nosotros checamos en segundo año en un examen neurológico y vemos que las pupilas están diferentes, podemos decir que tiene un proceso ocupativo intracraneal con solamente ver que en uno de ellos está más grande la pupila que el otro. Si recibe un traumatismo craneoencefálico este sujeto, ¿verdad? Podemos decir que a lo mejor tiene un hematoma dentro de su cabeza. Entonces son datos importantes en la clínica de neurología el ver que nuestras pupilas estén idénticas una a la otra. ¿De acuerdo? Este color que ustedes están viendo se lo debemos al iris, que es un músculo prácticamente circular que nos deja un borde libre, un orificio que es la pupila. Pero en este hay dos tipos de fibras, ¿correcto? Unas fibras que son longitudinales, que cuando se contraigan, pues van a abrir la pupila y la van a volver grande, ¿sí? Pero hay unas fibras circulares, ¿correcto? Que cuando se contraigan van a cerrar la pupila y eso es lo que nos ocurre cuando nosotros entramos de un lugar soleado a un lugar oscuro en donde prácticamente nuestras pupilas se tienen que abrir al máximo porque estamos entrando a una zona oscura y es al revés cuando salimos del cine de una zona oscura y nos abren las compuertas y de pronto como que nos lastima la vista. ¿Por qué? Porque no podemos permitir o este músculo iris no puede permitir que los haces luminosos entren porque nos van a lesionar la retina y automáticamente se contrae de la misma forma como nuestras manos pasan por delante de nuestros ojos para tratar de disminuir el impacto de la iluminación que tenemos en ese momento fuera del área del cine. Cuando se dilata una pupila se llama midriasis, cuando la pupila se contrae se llama miosis, cuando las pupilas son idénticas se llama isocoria y cuando las pupilas son diferentes se llama anisocoria. La isocoria es fisiológica y la anisocoria es patológica. ¿Está claro? Sí, Los, doctor. los párpados presentan unos cartílagos tarsales y tienen unas glándulas paralelas que se llaman glándulas de Meibomio. En ocasiones estas glandulitas se obstruyen y de pronto nos sale como si fuera un granito o pus aquí en el borde del palpebral. O a veces no sale nada de pus, pero sí a nivel del párpado hay un abultamiento por obstrucción de la glándula.
Entra lo que se llama chalazion, orzuelo, ¿sí? Cositas que van a ver ustedes en oftalmología, ¿de acuerdo? Veamos qué más cosas interesantes tiene el sistema visual. Vamos a ver qué cosas más importantes tiene. Comenzamos con este corte. ¿Qué corte sería? ¿Sería transversal? ¿Sería sagital, doctor? Ok. Si es un corte sagital, vamos a tratar de aprovechar todo lo que trae esta diapositiva. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, encontraríamos esta estructura que es un seno frontal. Aquí estaríamos con una lámina orbitaria del hueso frontal. Aquí estaría la escama del hueso frontal. Y acá estaría el frontal del occipito frontal. Y acá estaría el prócer de la nariz. Y acá estaría el elevador de Müller hacia el párpado superior. Y acá estaría el recto superior. ¿De acuerdo? Y acá estaría el recto inferior. Y acá estaría la córnea. Y acá estaría el humor acuoso. Estaría el cristalino. Estaría el vitrio. Y esperando directamente hacia acá, estaría la retina como la capa más profunda de las capas concéntricas del globo ocular. ¿Está bien? Aquí abajo estarían directamente, pues, esto que corresponde al seno maxilar, ¿sí? Y acá estarían los músculos que normalmente, que sea el cigomático mayor, que el menor, que bla, 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 y todo lo que ya sabemos. Para que un haz luminoso pueda venir de aquí del exterior y venga directamente aquí, tendrá que pasar la córnea, el humor acuoso, el cristalino, el humor vítreo, se recepcionará en la retina y en la retina se iniciará un estímulo para que podamos nosotros visualizar las imágenes. En la retina habíamos visto que son 9 o 10 capas, de las cuales nosotros hablamos de 3 de ellas: foviga, fotorreceptores, conos y bastones, bipolares y ganglionares. Entonces, el estímulo visual entra normalmente y va a recorrer todas esas 3 neuronas que a fuerza tienen que recorrer para venir de la periferia hacia su área de recepción en el sistema nervioso central. Y la primera neurona serán las bipolares y la segunda serán las ganglionares. La primera sinapsis estará en la retina y los axones de la capa ganglionar originarán al nervio óptico con 2 tipos de fibras, nasales y temporales. Y las fibras nasales se decruzarán para formar el quiasma óptico y las temporales serán ipsilaterales para luego continuarse con las cintillas ópticas y el cuerpo geniculado externo, que ya es metatálamo junto con el cuerpo geniculado interno, y allá ocurrirá la segunda sinapsis para que salgan las fibras geniculocalcarinas o geniculo-occipitales, que es parte de la radiación visual o la radiación óptica, que tendrá que pasar por aquella cápsula interna que tenía un segmento anterior y un segmento posterior y un segmento sublentiforme y un segmento retrolentiforme, que Ratafrón estaba por delante, que Rasecor estaba por atrás, que Ratén estaba por abajo, pero Parieto estaba por atrás, y que las radiaciones talámicas también eran 4, que eran una anterior, y que luego que era una posterior, y que luego era una superior, y que luego era una inferior, y todas esas cosas vimos que todas las fibras que llegan al tálamo, allá ocurre la segunda sinapsis y hay 4 radiaciones a diferentes destinos: al lóbulo frontal, al lóbulo occipital, al lóbulo parietal, al lóbulo temporal, haciendo 4 radiaciones talámicas de cada hemisferio cerebral, de tantas cosas que tenemos en el cerebro, como fibras que se quitan de la corteza y se dirigen al puente córtico-pontinas y luego siguen un sistema hacia el cerebelo. ¿Sí se acuerdan? Sí. Sí. Bueno, entonces los medios refringentes, vamos a poner el mnemotécnico, un haz de luz va a pasar directamente de aquí, sigue cruzando aquí, córnea es la primera interfase, acuoso es la segunda interfase, cristalino es la tercera interfase, vitrio es la cuarta interfase, para poder ser recepcionado en la retina, que es la capa más profunda de las 3 capas concéntricas del globo ocular. Las capas concéntricas del globo ocular es ecore esclerótica, que es el color blanco, la coroidis, que tiene aspecto de cuero por la circulación que trae, y la retina, que es la capa funcional.
¿De acuerdo? Y luego vamos a ver, verá, que los medios restringentes sería la C de córnea, la A de acoso, la CRI de cristalino y la V de vitrio. Y para que una haz de luz pase de aquí hasta la retina, tendrá que pasar CACRIBI, que es córnea, acoso, cristalino y vitrio. Si nosotros nos vamos a un libro de Quirós, en donde describe el Quirós una anatomía descriptiva fina, en donde nos compara al globo ocular como si fuera un globo terráqueo y que el globo terráqueo que nos representa todo nuestro mundo tiene polos, tiene meridianos, tiene ecuador. Entonces, este sería el polo anterior del globo ocular y acá atrás estaría el polo posterior, ¿sí? Si trazamos una línea acá a la mitad, eso sería el ecuador. Y si trazamos líneas de polo a polo, serían los meridianos que de por sí todo el globo terráqueo tiene. Y podríamos ver que los músculos rectos se van a insertar delante de la línea del ecuador y los oblicuos se van a insertar por detrás. Pero también vamos a ver que si aquí está la línea del ecuador, ¿sí? Y aquí tenemos un ángulo donde se encuentra el iris, ¿de acuerdo? Y entonces decimos, esta es la córnea y este es el iris, ¿correcto? El que le da el color a nuestros ojos. Entonces, este ángulo se llama iridocorneal, porque está entre el iris y la córnea, en donde el humor acuoso se va a reabsorber por unos conductos, hay unos canalículos que filtran el humor acuoso, conductos de Schlemm, que nos van a llevar a unas venas pequeñitas que al final de cuentas van a terminar en voz y void. ¿Qué era eso? Vena oftálmica superior e inferior. Entonces, todo ese sistema del humor acuoso que se filtra a través de la cámara anterior pasa directamente acá y aquí vamos a encontrar en este nivel un pequeño vaso que sigue todo en forma circular, la unión iridocorneal que se llama conducto de Schlemm. Y luego de allá van a ver otras venitas pequeñas que se dirigen a vos y voy para ir drenando todo el líquido que el ojo tiene a través de su humor acuoso, que se produce en los procesos ciliares y que va por la cámara posterior, pasa por la abertura pupilar, pasa a la cámara anterior, pasa por el conducto de Schlemm y de aquí pasa directamente a la circulación por vos y por voy. Muy bien, pues si tenemos el ángulo iridocorneal aquí, estamos claros, ángulo iridocorneal acá, y tenemos el ecuador acá, quiero que se fijen muy bien que esto como naranjita que viene acá, es la retina representando 9 o 10 capas histológicas, y que de pronto, a la mitad de la distancia, saquen ustedes, ahí donde está mi flechita es el ecuador, y la otra parte es el ángulo iridocorneal, a la mitad entre esto y esto que está acá, esta retina de 10 capas que era funcional, se vuelve una retina de una sola capa que es totalmente afuncional y que termina en el iris. Este punto donde la retina que era funcional se vuelve afuncional se llama ora serrata. Ora serrata, que por cierto aquí ni lo están mencionando. Pero ahorita va a haber otra diapositiva en donde seguramente sí lo va a reportar. Ora serrata. Aquí están los cartílagos tarsales de los párpados, la inserción de las pestañas, el ligamento palpebral interno, el ligamento palpebral externo, el agujero supraorbitario, el agujero infraorbitario, el agujero cigomático facial, los huesos propios de la nariz, el conducto lacrimonasal, etcétera, etcétera. Ahí vemos que en la porción anterolateral del techo de la órbita, ahí podemos visualizar nuestras glándulas lagrimales. Y vamos a ver que esto vierte sus lágrimas hacia el color blanco de los ojos, que es esclerótica, y por los movimientos normales del parpadeo que tenemos, hacen que por capilaridad esas viajen por un fondo de saco conjuntival superior
y un fondo de saco conjuntival inferior se metan a los puntos lagrimales, se metan a los conductos lagrimales y se alojen en el conducto lacrimonasal. En el momento que nosotros suspiramos, en el momento que nosotros bostezamos, el aumento del aire hace que este conducto se comprima y las lágrimas se vierten como compañeros de un bostezo. ¿Está bien? Y la pregunta es, ¿por qué si la glándula está aquí, por qué lloramos por acá? Pues por todo el proceso que les acabo de mencionar, porque lo obvio sería que nuestras lágrimas cayeran por este lado y las cosas no son así. Las lágrimas caen por la parte interna, que es decir, la comisura palpebral interna. Y aquí se puede ver cómo está la glándula, cómo está la esclerótica, cómo está el limbo esclerocorneal. ¿Qué significará limbo esclerocorneal? ¿Qué será eso? Limbo esclerocorneal. ¿Qué será eso? Un espacio entre la esclerótica y la córnea. No, no es un espacio, es un límite. Aquí termina la esclerótica, aquí inicia la córnea. No hay espacio. Es un límite. ¿Ok? Limbo es límite. Me encuentro en el limbo de la montaña, me encuentro en el limbo de un edificio, o sea, en el límite, estás a punto de caerte. ¿Está bien? Entendido, doctor. Bueno, seguimos. Este es un corte transversal, ¿de acuerdo? En donde podemos aprovechar un montón de cosas. Vamos a ver, vamos a aprovecharlas. Quitamos las etiquetas y la primera pregunta para ustedes sería, ¿qué es esto? 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 Los senos ¿Es la lámina hemorroidales. escribosa? Muy bien, esas son las Oh. celdías etmoidales AMEPO, celdías etmoidales anteriores, medias, posteriores. Muy bien, correcto. ¿Qué sería entonces esto? Rápido. Guay. 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 Está muy yucateco. Guay. ¿Qué es eso? Este es el nervio óptico, correcto. Y este nervio óptico es el que va a seguir aquí su camino y es el que va a terminar formando el quiasma óptico. ¿Qué es esto? ¿No saben qué es eso? O sea, esa sería la córnea, ¿no? Y no pueden contestar. Ah, no, sí. Sí. ¿Y qué será esto? El iris. El iris. El iris y el ángulo irido corneal. Y aquí vemos que la esclerótica se continúa con la córnea y mi mnemotécnico es eco. Esclerótica, córnea, 5 sextas partes posteriores, esclerótica, sexta parte anterior, córnea. Pero esta que está acá, la coroides, se continúa con esto, que son los procesos ciliares y mi mnemotécnico es copro. Coroides, procesos ciliares, ¿sí? Y luego viene aquí la retina, ¿correcto? Que la retina termina aquí en lo que se llama ora serrata, donde la capa que era funcional y podíamos ver se convierte en una capa ciega que no es funcional, una capa de revestimiento. ¿Correcto? Sí. Sí, doctor. Y por lo visto, tampoco vuelven a poner la ora serrata en este dibujo, tampoco. Vemos un corte frontal, ¿sí? Y vemos rápidamente de que aquí existe una capa interna que es la retina y una capita que está acá a un ladito, que vamos a ponerle la lupa para que vean que sí existe esta capa. Ahí está. Esa capa como está la retina y luego sigue una capita aquí que es la coroides y luego sigue la esclerótica, ¿correcto? Ecore, esclerótica, coroides, retina. Ahí en el fondo del ojo, ¿sí? Podemos apreciar prácticamente que existe la llegada de la arteria, ¿sí? Oftálmica,
y que nos da prácticamente unas arterias que se dirigen hacia la retina, arriba y afuera, abajo y afuera, arriba y adentro, abajo y adentro, que son ramas temporales y ramas nasales, correcto, de esta arteria, que es la central de la retina, ¿sí? Bueno, pues a través, un oftalmólogo, a través de estos vasos, con solamente ver el fondo de ojo en el sentido con un oftalmoscopio, ¿podría el oftalmólogo con su experiencia decir, sabes qué, amigo, tú eres un hipertenso? ¿O sabes qué, amigo, tú tienes SIDA? ¿O sabes qué, tú tienes diabetes? ¿O sabes qué, tienes una colagenopatía de tal tipo? O sea, que este fondo de ojo también le sirve en su especialidad a los oftalmólogos para valorar, ¿sabes qué? Debes de tener un tumor en el interior del cráneo porque esto que es la papila está aumentada de tamaño, se llama papiledema y es el resultado del aumento de presión intracraneal. No te duele tu cabeza, no padeces de cefalea, sí, doctor, no vomitas de vez en cuando. Bueno, pues por el cráneo hipertensivo están tus vómitos y tu cefalea. Le hacen una resonancia magnética, una tomografía y aparece el tumor dentro de su cabeza. Entonces hay un montón de parámetros clínicos que nos pueden orientar a diagnósticos que ni siquiera se habían pensado. ¿Correcto? Entonces ya tienen ustedes un ejemplo de esto. Vemos músculo recto superior, vemos recto inferior, vemos al recto interno, vemos al recto externo, vemos al oblicuo, y vemos el otro oblicuo, y vemos el elevador de Müller, y vemos la glándula lagrimal, y vemos acá los cornetes, y vemos acá los senos, y etcétera, el seno maxilar, etcétera, etcétera. Un montón de cosas ya vimos. Y acá los músculos que ya vimos también nosotros, de que todos donde se encuentre el conducto óptico, que no es lo mismo conducto óptico, ¿sí? Que agujero óptico, o si es lo mismo. No, no No, es, es lo porque mismo. el conducto sigue, es como un tubo, por así decirlo, y el agujero, pues, Entonces el agujero nada más es un sitio de paso y el conducto tiene paredes. Y tiene que tener un mínimo de 2 o más salidas. Pues puede ser que el conducto tenga un orificio de entrada y tenga 3 orificios de salida, que se bifurcó y tiene diferentes, pero va a tener uno de entrada y uno de salida siempre, ¿sí? Bueno, pues aquí donde está el conducto óptico, hay un anillo tendinoso de ZINN, Z-I-N-N, en donde está el origen de los 4 músculos rectos, porque el elevador de Müller nace por arriba y los oblicuos nacen por dentro y un poquito por abajo. Pero los 4 músculos rectos van a nacer en el anillo tendinoso de ZINN. Aquí una vista superior. Lo que les decía la otra vez, los rectos están delante de la línea del ecuador y los oblicuos en sentido posterior. Los movimientos que tiene el globo ocular. Ahí está la famosa arteria esta oftálmica. Entonces tiene un montón de ramas, ¿sí? Arcila, arterias ciliares largas posteriores, corta, arterias ciliares cortas posteriores, la central de la retina, lagrimal, pues la lagrimal que va a la glándula lagrimal, ¿verdad? Supratroclear, la que está encima de la tróclea, ¿sí? Y así supraorbitaria, la que se va aquí saliendo de este lado, ¿sí? Y así por el estilo vamos a encontrar musculares, etmoidales anterior y posterior, palpebral interna, muchas ramas que vienen de la arteria oftálmica. ¿Por qué no estoy insistiendo mucho en decirles todas las arterias? Porque realmente los maestros no preguntan todas las arterias, sino preguntan las básicas, como decir, ramas terminales de la carótida interna. ¿Cuáles? OCC Ujú, ¿y eso qué es? es oftálmica cerebral anterior y cerebral media. Muy bien. Y así, por ejemplo, la carótida externa presenta 8 ramas, tilifa o afátema. ¿Y cuáles serían sus ramas terminales? Yo tengo una pregunta, Doc. Estigma, Ay, perdón. border superficial y maxilar interna, ¿no? Por claro. ¿Qué estaba preguntando? La carótida timpánica también viene de la carótida interna. Sí. O se caco.
Sí, sí. Ok, Es OCC, caco hipofisiario. OCC ok, es ok. oftálmica cerebral anterior, cerebral media, caroticotimpánica, sí, Claro, claro. ok, ok. Oroidea o comunicante posterior, sí, claro. Gracias. Y los ramos hipofisiarios que se los dan cuando pasa la carótida de los lados de la silla turca y da un montón de ramitos hipofisiarios. ¿Correcto? Muy bien. Aquí vemos prácticamente toda la circulación alrededor de las órbitas. Aquí vemos la comunicación que vimos la otra vez, en donde vemos que los vasos faciales se comunican con vos y voy, ¿correcto? Y estas se meten al seno cavernoso y un granito de aquí nos puede llevar a un trombo hasta aquí y nos da una trombosis del seno cavernoso. Y la gente, ¿y cómo llegó allá? Qué mala suerte tuvo. O sea, ¿qué le pasó? No es posible, de verdad. Claro que es recontraposible. Que Dios existe y que no es muy frecuente. Qué maravilla. Pero de que puede existir, por supuesto que puede existir. Muy bien. Entonces seguimos. Esta es una vista superior y vamos a analizar terminología, que es lo que me interesa, que ustedes aprendan la topografía de nuestro cuerpo. Vamos a ver si es cierto. Le preguntamos a Ricardo. Acá tenemos esto. Mande. ¿Qué es esto? Ay, según yo, ay, no sé si es. Ay, el quiasma, nada que ver, el infundíbulo. Ok, ese es el infundíbulo y abajito está la hipófisis. ¿Y esto? El quiasma óptico. Muy bien. Y aquí tenemos la arteria oftálmica, y acá tenemos al elevador de Müller, y acá tenemos el recto superior, y aquí el recto lateral, la glándula lagrimal. Y de pronto vemos acá ganglio de Gasser o Mami. Y esa oftálmica, cuando entra en 3.456 venas oftálmicas, ¿dónde? Hendidura orbital superior. Cuando llega este nervio a la parte posterior para entrar y pregunta, ¿a quién le falta inervación? Dice la glándula lacrimal, yo no tengo. Ujú. Dice la nariz, yo tampoco. Dice la región frontal, yo tampoco. La frona, lagrimal, frontal y nasociliar. La frona son las tres ramas que nos va a dar la oftálmica, el nervio oftálmico, cuando entra directamente a la órbita. En cambio, el maxilar superior va a salir por el agujero redondo, va a quedar por debajo del piso de la órbita, va a cambiar de nombre de maxilar superior a infraorbitario, va a salir por el agujero infraorbitario y terminar en ese punto. Pero el maxilar inferior o mandibular va a salir e inmediatamente se va a dividir en dentario y lingual. Y el dentario se va a meter al agujero dentario inferior protegido por la espina de Spix por el ligamento esfenomaxilar y va a seguir su camino por el conducto dentario hasta que dé inervación a todas las fibras dentarias y todavía así salga por el agujero mentoniano. El lingual, por su parte, se va a dirigir a los dos tercios anteriores de la lengua con trigémino y facial. ¿Ok? Y luego aquí vemos a los senos cavernosos anterior y posterior, y a los senos cavernosos que están aquí a los lados, y aquellos pares craneales donde estaba, que si el 3, que si el 4, que si el 5, que si el 6, todas esas cosas están allá. Y aquí se puede ver también la arteria meningia media, y aquí se puede ver las venitas basilares menores que van a las mayores, a los occipitales, y luego el seno occipital posterior, y bla, bla, bla. Todo eso ya lo hemos visto. Pero también podemos ver esto. Seno sagital inferior, ¿no? Seno longitudinal inferior. Seno No, longitudinal sagital superior. superior. Seno longitudinal superior. Muy bien. Y aquí entonces empezamos a ver que si quitamos el techo de la órbita, pues vemos el contenido, vemos al nervio óptico, al ganglio ciliar, vemos acá el oblicuo mayor, el elevador de Müller, el recto superior, que la fronailos, todo eso ya lo vimos. Y acá llegamos directamente a un corte en donde podemos ver qué ojo, derecho o izquierdo.
El izquierdo. ¿Por qué? Por la posición en la que aparecen los nervios ópticos que van Muy bien, hacia. por la posición que aparecen los nervios ópticos, tiene que ser izquierdo. Estoy de acuerdo contigo, si fuera derecho, no se iría a lo que sea la silla turca, se iría fuera de tu cráneo, efectivamente. ¿Están de acuerdo todos? Sí, Sí, doctor. Sí. Bueno, quitamos esto y aparece cacribi. Vamos a ver. Córnea, acuoso, cristalino, humor vítreo. Perfecto. Aparece que la córnea es la sexta parte anterior de mi globo ocular. Perfecto. Aparece que es continuación de la esclerótica. Eco. Aparece que a nivel del ángulo irido corneal encontramos esta vena que por donde la cortemos va a estar presente, se llama conducto de Schlemm. Vamos a ver si es cierto. Aquí lo tienen. Unas venas, que es el conducto de Schlemm, que son las que se van a dirigir a las venas menores, a las vorticosas, venas, pero luego al final de cuentas todo va a ir por vos y por voy. Muy bien. De pronto vemos a esta retina, muy, pero muy importante, y preguntas de examen, esto que vamos a ver, que si trazamos una línea de aquí, vamos en la parte de acá, a 3 milímetros hacia afuera y a 3 milímetros hacia adentro, aquí encontramos la emergencia del nervio óptico que va a salir de la retina, que va a destruir a la esclerótica y que va a dar origen al nervio óptico. Y se puede ver que en el espesor está viniendo la arteria central de la retina, que es la que vimos hace un rato que tenía nasales y temporales superiores e inferiores y bla, bla, bla. ¿Se acuerdan o no? sí. Y entonces vemos que este es el famoso punto ciego de la visión cuando ustedes están de mal humor temprano porque se tuvieron que levantar temprano para venir a clase. Mamá amablemente le está dando su refresco, su desayuno, su tortita, su lunch para que traigan, etcétera, etcétera. Y ustedes están buscando las llaves y las tienen enfrente, pero están en el punto ciego y no la ven. ¿Y dónde están las llaves? O sea, no les interesa todo lo que mamá hizo de levantarse a las 5 de la mañana para que todo esté bien, para que no te atrases. Y tú, con tu punto ciego de la visión, pues no ves las llaves, te pones de mal humor y no quieres. A ver, hasta un lado esa comida, hasta un lado lo otro. Yo quiero las llaves, las tienes enfrente. Así verás, está enfrente. Punto ciego de la visión. Porque acá no existen receptores, ni conos, ni bastones, sino solamente la emergencia del nervio óptico y por lo tanto no puede haber imágenes captadas acá. Pero a 3 milímetros por fuera de lo que es este plano anteroposterior, aparece una depresión que se llama mácula, que contiene la fobia, y una depresión conocida como fobiola, donde hay más conos que bastones, y este es el punto exquisito de la visión. Aquello que cuando nosotros vemos algún objeto de lejos, como que contraemos un poquito los músculos, como que adaptamos muy bien nuestro cristalino y vemos la imagen tan nítida de poder ver a 100 metros, quizá cosas que otros no lo puedan ver y que Dios te permite a ti la oportunidad de ver que es una hormiga, que es del sexo masculino o del sexo femenino. O sea, me refiero a la precisión de cositas que a distancia se puedan ver, ¿sí? Que no todo va a ser igual en todos. Algunos no tienen buena visión, a lo mejor tienen muy buen oído, a lo mejor tienen muy buen olfato, pero a lo mejor la vista no sea lo mejor. Y hay otros que sí, hay buena visión y buen oído y buen olfato, pero a lo mejor el gusto no está muy bien. O sea, algo debemos de tener para darnos cuenta de lo importante que es la vida. No podemos tener todo así perfecto. O sea, nuestros sentidos, gracias a Dios, funcionan y vamos agradeciendo día a día de que estamos bien. Muy bien, entonces aquí se ve que este color amarillo de 10 capas, precisamente aquí, entonces aquí lo dice, hora serrata. ¿Ya lo vieron? A la mitad de la distancia, aquí donde está el ecuador, entre el ecuador y el limbo esclerocorneal, esta retina que era funcional se convierte en una capa de revestimiento totalmente afuncional. Las capas de nuestro globo ocular
concéntricas, esclerótica de protección, capa blanca, coroides de aspecto de cuero, de color chocolate o de color rojizo por la circulación, la retina que tiende a ser por pigmento amarillo, y esta retina también tiene una zona allá donde están los receptores con los bastones y las bipolares, triangulares y bla, bla, bla. Los medios los medios refringentes son 4, que es la córnea, el acoso, el cristalino y el humor vítreo. El sitio donde la hora serrata nos demuestra que allá se acabó lo funcional y se convierte en afuncional, que el nervio óptico es un punto ciego de la visión, excavación fisiológica, donde llega la arteria central de la retina y no se ve absolutamente nada. Y a un ladito, hacia el lado temporal, se aprecia el punto exquisito de la visión, la fobia con la foviola centralis. Y acá un acercamiento para que vean el conducto de Schlemm. Vean ustedes el ángulo irido-corneal. Este es el iris, ¿correcto? Y esta es la córnea. Y aquí normalmente se va filtrando el humor acuoso para pasar al conducto de Schlemm y seguir por estas venitas, ¿verdad? Que finalmente van a ir a vos y voy. Aquí tenemos a los músculos ciliares que se van a contraer de acuerdo a la acomodación que tiene que hacer el cristalino, como cuando estamos manejando nosotros y de pronto vemos enfrente la distancia del auto que viene para ver si tenemos el espacio para poder rebasar al que está adelante. Entonces, imagínense la precisión de que tenemos que ver, tenemos que calcular el espacio y ver si la velocidad que llevamos es suficiente para poder rebasar y no causar un accidente. Todo eso lo hace este músculo que se encuentra aquí, que tiene capas circulares y tiene capas longitudinales, como se puede apreciar acá, que van a permitir prácticamente pues que el cristalino, ¿verdad?, se abombe o quede más convexo o más alargado para que normalmente las imágenes se formen en la retina y cuando sean demasiado cercanas se tenga que abombar para que no se formen detrás de la retina. Entonces todo esto se va a ver cuando vean ustedes principios de la visión en fisiología de Guyton que ven ustedes en segundo año. Muy bien, entonces seguimos. Aquí, pues las capas concéntricas, la esclerótica, que se convierte con la córnea, la coroides, que se convierte con los procesos ciliares, la retina, que termina en un borde festoneado hora serrate y en la capa funcional, los medios refringentes, el nervio óptico, todo eso ya lo vimos. Ahí normalmente un punto ciego, acá no vemos nada, y aquí donde está la mácula y la foviola central, pero es el punto exquisito de la visión, y aquí donde está cortado, que ustedes no se dan cuenta, está lo blanco de la esclerótica, así un colorcito, así como entre rosadito o algo así, que indica la coroides, y una capa más interna amarillita que corresponde a la retina. ¿Alguna pregunta? Ninguna, profe. Ok. Entramos ahora a lo que es el oído. El oído normalmente tiene 3 partes. Fíjense muy bien. Pabellón auricular, conducto auditivo externo, son los 2 componentes de nuestro oído externo. Nuestro límite, la membrana timpánica. Cuando entramos a la membrana timpánica, entramos un hexágono, una caja del oído medio, ¿correcto? Para luego llegar a la parte más interna, en donde va a estar el utrículo, el sáculo, los conductos semicirculares, laberinto óseo, laberinto membranoso, audición, equilibrio y muchas cosas más. Pero fíjense cómo aquí estamos en MAI. Fíjense muy bien cómo está esto. Aquí estamos en MAI, en la parte posterior del peñasco del temporal, donde estaba la FA, donde estaba la arteria laberíntica, el facial y el auditivo vestibular. ¿Ya se fijaron? Sí. El oído para su estudio presenta el pabellón auricular y el conducto auditivo externo como los únicos componentes del oído externo. Su límite, esta membrana timpánica. Mi pregunta es,
La inserción de la membrana timpánica es horizontal, es transversal, es vertical, ninguna de las Es oblicua. anteriores. Es oblicua. Y entonces va a formar un ángulo con la pared inferior o suelo de 55 grados, sumamente importante para la mecánica de la audición. Vamos a analizar por qué. Aquí vemos que esta membrana, que es el tímpano, presenta una capa mucosa que viene de acá, pero también hay una capa cutánea, que la piel de aquí, delgadita, como que pasa también acá una capa cutánea, una capa fibrosa formada por fibras circulares internas y longitudinales externas y todo eso, y una capa mucosa, que es la mucosa del oído medio, que reviste a la membrana, o sea que el tímpano tiene una membrana cutánea, una membrana fibrosa y una membrana mucosa. ¿Está bien? Vemos que entre la capa fibrosa y la mucosa, ahí vamos a encontrar al mango del martillo. Aquí está la cabeza del martillo, el cuello del martillo, la apófisis menor del martillo, la apófisis larga del martillo, todo lo que quieran, ¿sí? Y luego vamos a encontrar una articulación martillo yuncal con una pieza dentaria que nada más le falta un pedazo de la raíz de una pieza molar, porque es como si fuera una muela que acaban de sacar, ese es el yunque. Y luego aquí el estribo pequeñito que se encuentra a este nivel, martillo, yunque y estribo. Aquí tenemos una articulación martillo yuncal, encaje recíproco o en silla de montar. Y acá tenemos una articulación entre lo que es el yunque y el estribo yuncal, que viene siendo una enartrosis por una relación de una superficie esférica que presenta aquí lo que es el estribo. Ok. Cuando la onda sonora viene y hace este movimiento y golpea la parte superior del tímpano, por la ubicación que tiene, se va hacia afuera. Y esto hace que la articulación martillo yuncal se vaya para afuera. Y ese doblez que tiene aquí, lo que es el yunque, mientras esto se va para afuera, pues esto se va para adentro. Y el estribo presiona la endolinfa que está acá adentro y empezará a viajar a través de las rampas, que son 3 rampas, una rampa vestibular, una rampa timpánica y una rampa coclear. Y en esta cosita azul que está aquí, tendremos normalmente al órgano de la audición, que es prácticamente, ¿cómo se llama? El órgano de Corti. ¿De acuerdo? Mientras este se encarga de la captura de los sonidos, este se encarga del equilibrio que tenemos junto con el cerebelo. Y tenemos el utrículo, el sáculo y los conductos semicirculares. Ese vestíbulo está formado por 5 elementos. Yo agarro y le pongo USA, ¿sí? USA, utrículo, sáculo. Y los conductos semicirculares, Secretaría de Educación Pública, SEP. 5 estructuras que nos dan nervio utricular, nervio sacular y nervio de los conductos semicirculares superior, externo y posterior. Pues estos 5 nervios en conjunto van a dar origen, aquí están los 5, van a dar origen a la rama vestibular del octavo par craneal. Mientras que el otro es la rama auditiva que se encarga del sonido y su interpretación cuando esto se dirija al sistema nervioso central. Vamos a repetir. El oído presenta para su estudio un oído externo con 2 elementos: pabellón auricular, conducto auditivo externo. Vamos a hablar del pabellón auricular. Tiene una zona acá que es el hélix, que si es el antehélix, que si es la concha, con unos botoncitos por acá, que el trago y el antitrago. Lo importante que el conducto auditivo externo se proyecta hacia adentro, hacia adelante y hacia abajo, como si fueran los ligamentos inguinales. Los conductos auditivos se proyectan hacia adentro,
hacia adelante y hacia abajo. Por eso los estetoscopios tienen que seguir esa dirección, si no, no van a escuchar nada. Las olivas se tienen que dirigir adentro, adelante y abajo para que esté bien puesto en el estetoscopio y puedan ustedes escuchar los latidos del corazón. Si las olivas se dirigen hacia atrás, se van a ocluir con la pared posterior y ustedes no van a escuchar nada. Entonces, conducto auditivo externo, membrana timpánica, el ángulo de fijación 55 grados. A nivel de lo que es este oído medio, tenemos el martillo, el yunque y el estribo. Articulación martillo yuncal, encaje recíproco o en silla de montar. Articulación yunco estribal o estribo yuncal en artrosis. Y luego pasamos al oído interno, que tiene dos cosas importantes: al órgano de Corti dentro del caracol para la audición y el laberinto membranoso con 5 nervios USA, nervio utricular, nervio sacular y de los conductos semicirculares CEP superior, externo y posterior. Esto que está acá es como un hexaedro cubo. Si es un hexaedro cubo, ¿cuántas caras va a tener? 6. Por lo tanto, vamos a tener, pues hay una cara superior que es el tegmen tímpano o techo del tímpano, que es esta parte. Hay una cara que está aquí abajito, donde la carótida se va a meter para seguir su camino a la fosa craneal media a través del temporal. Hay una cara anterior, que es esta, ¿correcto? Donde llega la trompa de Eustaquio, ¿de acuerdo? Es cara anterior o tubárica, ¿sí? Hay una cara interna, donde se encuentra el oído interno, ¿sí? Que es la cara laberíntica, ¿sí? Hay una cara externa, que es la membrana del tímpano, y prácticamente las 6 caras que tiene nuestro oído medio, vamos a anotarlas, las 6 caras. Carotidia, anterior o tubárica, laberíntica o interna, mastoidea o posterior, timpánica o externa, y tegmentaria o superior. Estas son las 6 caras del oído medio, en donde vamos a subrayar la C de carotidia, el interior, la A de anterior o tubárica, la L de laberíntica, la mastoidea, que es la posterior, la timpánica, que es la externa. Entonces, y pusieron de la mastoidea MA y de la timpánica la T. ¿Está bien? Y de la tegmen tímpani o techo o cara superior, subrayan TE. ¿Qué dice el mnemoteico? Calmatite. Cálmate. Cálmate. Carotidia, anterior, laberíntica, la mastoidea, la timpánica, y la tegmentaria o superior. Cálmate. Con doble T. ¿Está bien? Sí. Esas son las 6 caras que presenta el oído medio, ¿sí? Y el oído interno, pues prácticamente ahorita nada más estamos viendo el utrículo, el sáculo, que es el laberinto membranoso,
y lo que es el caracol. Porque, vamos a ver, ahorita son 13:50. Ahorita vamos a seguir avanzando un poco más, pero esto lo vamos a ver en el pintarrón mañana de cómo se forma el caracol, el conducto coclear, la rampa vestibular, la rampa timpánica, la ventana redonda, la ventana oval, cuál es el mecanismo, todo eso lo vamos a ver en el pintarrón. Esto ahí son las diferentes partes del pabellón auricular, lo que es el trago y el antitrago, y que es el hélix, es el antehélix, la concha, ¿sí? Lóbulos de la oreja. Ok, vamos a ver. Aquí, por ejemplo, vemos otra imagen de un Cristo, ¿verdad? ¿Ya vieron cómo está la imagen de Cristo? Sí, Entonces, doctor. aquí vemos una membrana timpánica muy importante, en donde vamos a encontrar que si la dividimos con dos líneas perpendiculares que cruzan a nivel del centro, el ombligo de una cosa, el ombligo es el centro de una cosa, ¿está bien? Entonces quiere decir que este cuadrante sería el anterior superior, este cuadrante sería el anterior inferior, este cuadrante el posterior superior y este cuadrante el posterior inferior. ¿Está bien? Esto que está representado acá es el mango del martillo, ¿de acuerdo? Y es el apófisis menor lateral del mango del martillo. La membrana timpánica está fija directamente a la superficie interna del temporal. Pero hay una parte de arriba que no está muy bien labrado el subcutimpánicus. Y en cambio aquí sí está bien labrado y la membrana se fija casi en su totalidad, pero en la parte superior, pues no se fija bien. Y por eso se dice que esta parte de la membrana se llama pars tensa y esta parte delimitada por los ligamentos tímpano-malleolares anterior y posterior es la pars flácida. ¿Correcto? Dividimos a los cuadrantes y vean qué cosas importantes nos va a dar esto. Si dividimos los cuadrantes, este será el cuadrante posterior inferior, el sitio de elección cuando el individuo con su otoscopio ve que la membrana está bombada y tiene un brillo interno porque tiene pus, y entonces los ORLs, que son los especialistas otorrinolaringólogos, pues hacen una punción, así que este es el sitio preferencial para las punciones cuadrante posterior inferior. Si me preguntan qué parte de la membrana timpánica es la ideal para hacer una paracentesis, será el cuadrante posterior inferior. Pero cuando nosotros metamos el haz de luz, va a rebotar en el mango del martillo y va a aparecer este cono luminoso de Politzer. Cono luminoso de Politzer. Y ese cono luminoso de Politzer se localiza en el cuadrante anterior inferior. Y su presencia significa integridad de la membrana. Si yo no veo el cono luminoso, estaré buscando en qué lado está perforada la membrana para que no se haya formado esta imagen luminosa en el cuadrante anterior inferior, cono luminoso de Politzer. Su ausencia indica perforación de la membrana timpánica en alguna etapa de la vida. En el cuadrante posterior superior podemos apreciar la articulación martillo-yuncal. En el cuadrante anterior superior, nada en especial, así que la membrana timpánica, su cuadrante posterior inferior, es para área de punción. El cuadrante anterior inferior nos indica la integridad de la membrana si aparece el cono luminoso de Politzer. El cuadrante posterior superior es donde podemos apreciar la articulación martillo-yuncal y el cuadrante anterior superior, nada en especial. Y esto normalmente es como que quitemos la membrana para poder entrar a la caja del tímpano y poder apreciar el mango del martillo, la articulación martillo-yuncal, la articulación estribo-yuncal, ¿sí? Aquí se ve un músculo, aquí atrásito, que es el músculo del estribo, y acá adelante un músculo que se llama músculo del martillo. Vamos a ponerle inervación. Adelante le ponemos trima. Trigémino es el que inerva el músculo del martillo. Y en la parte de acá atrás, G, facial al estribo. ¿Está bien? Son dos músculos pequeños que regulan
los movimientos de sus huesecillos ante los sonidos muy intensos, músculo del martillo tensor de la membrana timpánica y músculo del estribo. Uno es anterior y el otro es posterior. El anterior trigémeno al martillo, y el que está atrás, facial al estribo. Y aquí se puede apreciar prácticamente lo que es el tegmen timpani, se puede apreciar la membrana timpánica, la cara laberíntica, aquí la cara anterior-tubárica, ¿correcto? Y prácticamente la cara de acá abajo es la carotidia. Entonces, cálmate, son las 6 paredes que tiene el oído medio. Y aquí parece que está dando clases de baile el martillo, y aquí el estribo, y acá es como una pieza dentaria, y aquí una articulación y otra articulación. Y esto lo estamos viendo por dentro, como está viniendo el facial, que va a inervar al músculo del estribo, y acá adelante el músculo del martillo, inervado por el trigémino. Y aquí la carótida interna, ¿sí? Y aquí el mango del martillo, la articulación martillo-yuncal. ¿Alguna pregunta? No, doctor. No, doctor. ¿Todo bien? Como habrán visto, normalmente se avanza mucho cuando existe la dedicación por parte de ustedes que quieren aprender y de un servidor pues que quiere transmitir y que quiere enseñar y que me encanta hacerlo además. Entonces, con este binomio se combina ustedes como alumnos y yo como maestro, y ustedes normalmente van entendiendo el mensaje, pues todo se vuelve positivo porque todos vamos por el mismo camino. Les vuelvo a repetir que lo más importante en la vida son las satisfacciones. Les vuelvo a repetir que sus papás son muy importantes en su vida. Les vuelvo a repetir que es necesario que ustedes manifiesten lo que están haciendo en la facultad para que ellos sientan que también son parte de este círculo de vida que ustedes están teniendo gracias a ellos. Ningún papá será malo. Todos harán lo mejor para que ustedes tengan la oportunidad que quizá ellos no tuvieron, ¿sí? Y que puedan ustedes aprovechar con el esfuerzo de papá y con el esfuerzo de mamá los logros y los sueños que ustedes quieren tener. Procuren ser buenas personas, procuren ser creyentes, rezar, orar, arrepentirse de las cosas que ustedes a veces hacen como todos les decimos, y sentir que somos personas positivas, perseverantes y que queremos un buen futuro para nosotros y para nuestra descendencia. Así que están en la mejor carrera. Está considerada la segunda después de un apostolado que es el sacerdocio, que tiene 12 años. Nosotros ya rebasamos los 12 años porque nosotros hacemos 6 años de carrera, 1 año de servicio, 3 años de gineco, 4 años de gineco, 3 años también de la especialidad de imagen. O sea, ya vamos por 14 o más. Y lo más importante, transmitir lo que pudimos aprovechar nosotros en nuestro momento, sin importar el grado de dificultad que hayamos tenido para esto. Traten de aprovechar su tiempo, no pierdan su tiempo, compitan de una manera gentil. La competencia es buena cuando realmente se hace con gusto para que todos se aprovechen y todos tengan perseverancia para sus logros. Y la competencia es mala cuando se trata de humillar a la persona con la cual compiten. No hay humillaciones. Lo que hay es perseverancia y amistad. Que pasen una excelente tarde. Nos vemos el día de mañana. Mañana seguimos con oído y seguimos con otras cosas más importantes también. Y nos vemos mañana, Dios mediante. Adiós. Hasta mañana, doctor. Adiós, doctor. Adiós, Nos maestro. vemos, Cuídese. doctor. Igualmente.